Pero bajo esta línea, si yo tomo el antidipo y tuviera que dar alguna representación del antidipo, imagínense el mar, es como nadar en el mar, uno pierde las referencias, uno traga agua, si se aleja mucho lo lleva a las corrientes. Entonces es realmente un texto que en ese punto es un fluir de tal manera que fluye con tal intensidad que a uno lo arrastra. Entonces es de allí que este sea un texto tan difícil de leer. Es un texto que está vivo en el sentido no de lo biológico, pero sí vivo en el sentido de que es una máquina que produce movimiento, y que uno queda atrapado, y en ese movimiento uno queda desterritorializado, perdido, a veces angustiado. Es un texto que golpea. Entonces se me ocurrió para hoy, en base a otra actividad que tuve que hacer también a la tarde, sacar el agua del mar y ponerla en una pileta, de tal manera que podamos nadar con alguna seguridad. Claro, como vamos a nadar en la pileta, y en la pileta están las paredes, y tenemos la profundidad, y hay una parte más baja, y tenemos un manillar para agarrarnos, nos va a dar la sensación falsa de que entendemos el antidipo. Pero tómenlo solo transitoriamente, porque no lo vamos a entender. Simplemente al nadar en la pileta, nos va a dar esa sensación de que sí sabemos nadar, que podemos flotar, pero ustedes saben, quien haya entrado al mar a nadar, que son otras las condiciones. Pero que a veces para aprender a nadar, por ahí es mejor aprender en la pileta que en el mar, ya que es mucho más peligroso. Entonces, la idea va a ser esto. Podemos también, de alguna forma, pensarlo como una guía de lectura. Son simplemente puntuaciones para poder entender de qué se trata el antidipo. Me traiciono a mí mismo. Cuando digo entender, acabo de decir no se puede entender. No, porque yo recuerdo, hace mucho tiempo había un texto que era para entender a Lacan, de Jean-Baptiste Fagés. Y te daba la ilusión, al leer ese texto, que Lacan se podía entender. Después ibas a los escritos o a algún seminario y por supuesto que lo entendías. Entonces no es cuestión de entender, sino de tener algunas orientaciones que nos permitan preguntarnos con qué se conecta. ¿Y esto qué me mueve? ¿En qué manera esto me permitió pensar otra cosa? ¿De qué manera se articuló esto que estoy leyendo? En esta breve introducción que quiero hacerles, a mí me ocurre que me parece que a veces, y esto es personal, como es cada cosa que uno dice, ¿no? Aunque uno esté atravesado por el campo del otro, como que los conceptos lacanianos, freudianos, a veces se fatigan, a veces producen cierto hastío, a veces la repetición y la cantinela permanente hace que muchas veces sean conceptos que se van cayendo, que se cristalizan, que se endurecen. Alguna vez, con Jean-Marie Menenot, hablábamos de conceptos zombies, y conceptos que serían como los muertos vivos en las películas, que ya no tienen vida pero siguen caminando. Me parece que el antidipo, o a mí me produce el antidipo, una suerte de aire fresco, de volver a lo mismo, a ese campo freudiano, nunca se sabe bien dónde empieza, dónde termina, volver a meterse en ese campo, pero con una posibilidad de una lectura otra, diferente. Y eso es lo que pretendería hacer hoy. Entonces, primera puntuación que quiero hacerles es que es un texto que desborda. Imagínense un texto que sale del lecho y entonces se desborda y produce esta cuestión de no saber bien de qué agarrarse. Algunas puntuaciones. La primera de ellas, estamos hechos, formados por máquinas. Somos máquinas. Máquinas de máquinas de máquinas. Nos construye, es nuestra estofa, somos máquinas. Y cuando digo somos, no me refiero a mi cuerpo, al cuerpo, no sé, de Jesús, de Erika, sino a un cuerpo social que se construye de una manera molar a partir de tener pequeñas moléculas. Ese cuerpo, ese socius, está armado por máquinas. Máquinas que, como vimos en las reuniones anteriores, en esta lógica, máquinas que están conectadas con otras máquinas. Máquinas que se acoplan, máquinas que cortan, máquinas que toman un flujo, máquinas que emiten un flujo. Pero en una maquinación que no terminaría de ninguna manera y que incluso, si ustedes siguen la idea
del texto y llegáramos al final, inclusive con Guattari, la ecosofía, veríamos que el planeta todo puede ser considerado una mecanoesfera. Y me quedé corto, no solo el planeta, el universo todo es una mecanoesfera. Basta ver los movimientos de los astros para ver cómo maquinan y cómo permanentemente están en movimientos conectados unos con otros. Entonces, primera puntuación, estamos hechos, formados, construidos por máquinas. Somos máquinas. ¿Qué producen estas máquinas? Valga aquí una redundancia, máquinas deseantes. ¿Qué producen las máquinas deseantes? Deseo. Segunda, entonces, puntuación. ¿Qué es este deseo? Es la juntura de la materia orgánica y el psiquismo reunidos en una misma materia. Es decir, que ya no tendríamos más, desde el Antiedipo, la posibilidad de pensar cuerpo por un lado, psique por el otro. Y no me estoy refiriendo a esa primera división, como diría, por un lado el cuerpo y el psiquismo conectados, sino que están hechos por la misma materia. No hay ninguna posibilidad de distinguir pensamiento de cuerpo. Es la misma materia. Se trata de lo mismo. Esto es realmente una suerte de subversión del pensamiento, que hasta pondría en jaque ciertas categorías freudianas básicas. Se suponía que la histeria ocurría a nivel de cuerpo, se suponía que la neurosis obsesiva ocurría a nivel de pensamiento. Bueno, acá se cae esto. Es la misma materia. Se trata de las mismas intensidades. Perdón, voy a bajar mi teléfono. Se trata de la misma materia. Se trata de lo mismo. No hay esta distinción. Tercera, y otra diferencia inmediata comparado con lo que venimos hasta ahora conociendo del psicoanálisis de Freud o de Lacan. El deseo no proviene de ninguna falta. Constituye la textura misma de la sociedad. El deseo es la estopa de la sociedad. Es decir, que ya no podríamos separar cuerpo, mente, si se quiere, y sociedad. Habría una conexión, como si habláramos casi de lo mismo. Cuarto, y me repito, ¿qué produce el deseo? Bueno, pues produce máquinas deseantes. El deseo produce y es producido por las máquinas deseantes. Bueno, ¿qué produce el deseo? Máquinas deseantes. ¿Qué producen las máquinas deseantes? Otras máquinas deseantes, que a su vez producen deseo, que a su vez producen máquinas deseantes. Un sinfín de maquinaria. Una maquinación loca, si se quiere. Vamos a hablar de máquinas paranoicas, de máquinas milagrosas. ¿Qué producen eso? Pero debe saberse, siguiendo el texto, en esta idea de que podemos entender, que es una producción sin ninguna finalidad. No es que produce esto para aquello, en una suerte de pensamiento con una linealidad. Tal cosa para tal otra. Producción de producción sin fin, pero al mismo tiempo sin ninguna finalidad. No busca algo, no hay una teleología. Acá habría una caída con cualquier pensamiento religioso. No hay un primum movens que hace que todo lo demás se mueva. No hay un objetivo, producir un ser humano, producir algo divino, sino producción de producción de producción de producción. Caída absoluta del sentido. Solo hay producción. Hasta uno podría escuchar el ruido de la producción, como si fuera un ruido cósmico. Producción, ruido, producción, ruido, producción, producción. ¿A dónde apunta? A ningún lado. A más producción y a más producción. Una verdadera usina que no tiene fin ni principio, que la podemos segmentar, lo podemos ver, pero produce producción, y reitero, sin ninguna finalidad. Quinta puntuación. El deseo es subjetividad pura, con un sin fondo anedípico. Es decir, an sería sin, pero es más fuerte aún, sin Edipo. Habría una producción que no tiene nada que ver con el Edipo. Y cuando yo pensaba esto, y lo comentaba en otro espacio, claro, es el mismo problema que tenía Freud. ¿Cómo comienza esto? Y él tiene que referirse a una suerte de represión originaria.
a una suerte de momento mítico. Bueno, acá estaríamos, si nos situamos desde nuestra posición de sujetos, en un punto que Edipo no está. Un momento donde Edipo no está, donde Edipo no tiene un derecho, como uno después lo verá cuando Freud dice, por ejemplo, el Edipo es el complejo nodular de las neurosis. Es universal, está en todos lados. En las cartas a Fliss, cuando le dice hasta a mí mismo he descubierto el complejo de Edipo, o en ciertas poblaciones llamadas, entre comillas, primitivas, ahí también está el Edipo. Bueno, acá hay una producción anedípica, por acá no pasa Edipo. Estamos en otra cuestión. De tal manera que Edipo, en este texto, no tiene ningún rol estructurante. Repito, Edipo no tiene ningún rol estructurante. Como les decía antes, no va de suyo. Yo sé que esto, uno dice, no, pues ya lo sé, ya nos dimos cuenta. Sin embargo, todo cuanto pensamos, Edipo está metido. Edipo está en el jefe, Edipo está en un presidente, Edipo está. Es como que no podemos no pensar sin el Edipo. Edipo instaura la diferencia de los sexos. Si ustedes piensan en Freud, por ejemplo, Freud pensaba que el Edipo tenía un tránsito, un recorrido para el varoncito y otro recorrido para la mujer. Freud pensaba en ese momento que Edipo se jugaba de alguna manera en esto. El niño, por temor a perder el pene, entonces ya deja la rivalidad con el padre, se identifica con él y se aleja de la madre. Entonces, Edipo no solamente instalaba ese ternario, sino también diferencia de los sexos. Bueno, acá no estamos en eso. Es un espacio anedípico. Sigo. Este espacio anedípico produce lo que los autores llaman una inorganización real del deseo. Que me costó mucho dar una vuelta a esto, pero quiere decir que el deseo está en un punto de aestructuración, no está estructurado. No hay una estructura donde los elementos finalmente, aunque tengan movilidad, están conminados a permanecer en esa estructura. Y a pesar de que haya un espacio vacío y de intercambio, como lo podemos pensar en lo que antes se llamaba un primer Lacan, están cohesionados. Bueno, acá no hay esa estructuración. Estamos por fuera de una estructura. Inclusive, si acá quieren ustedes ayudarse con Lacan, la fórmula del año 64, del fundamento del psicoanálisis, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, esto cae desde esta perspectiva. Acá aparecen manifestaciones que estarían por fuera de la lengua, inaprensibles por la lengua. O sea, el inconsciente no podría de ninguna manera, desde el antedipo, quedar como una estructura. No podría estar estructurado. ¿Sí? Cuando yo cuento esto, ni siquiera digo que yo digo esto. Digo que esto es lo que se desprende del texto. Luego veremos cómo cada uno, respecto de esto, lo tomará, lo dejará, le servirá o no. Pero de la lectura del antedipo, si la hacemos sin ningún preconcepto, se desprende que la máquina desplaza la idea de estructura. Y a partir de allí entonces ya no sostendríamos un inconsciente estructurado por nada, ni siquiera por el lenguaje, ni siquiera como un lenguaje, como antes hacía la diferencia. Sigo. El deseo siempre aparece agenciado, maquinado. Las máquinas producen agenciamientos. Fíjense cómo armamos un rompecabezas, les dije, estamos en la pileta, vamos poniendo elementos. Tengo el deseo, tengo las máquinas, y me veo precisado a hablar de agenciamiento. Agenciamiento que muchas veces les he comentado, no me gusta traducir como tal, el agencement francés, agencement, porque es un neologismo, no existe en el castellano. Existe agenciar, no agenciamiento. Incluso en el francés, cuando hablábamos con Stéphane Nadeau, él me decía, se usa muy poco esta palabra. Es muy precisa cuando la toman Deleuze y Guattari. Podríamos pensar en una suerte de compositiva, de composición o de disposición de los elementos. El deseo entonces aparece allí en los agenciamientos. Aquello que somos en una sociedad dada no es más que un agenciamiento de flujos. Aquí introduzcan esta palabra. Los flujos
el deseo, van de la mano. El agenciamiento, y eso va construyendo el socius. Séptimo, la inscripción de esa energía deseante se hace en la sexualidad. La inscripción de esa energía deseante se hace en la sexualidad. El problema está que para los autores del Antiedipo, el mundo del deseo no se deja encerrar en un universo de dos sexos. Lo repito. El mundo del deseo no se deja encerrar en un universo de dos sexos. No se limita a dos sexos. Se trata de un sexo no humano. Así aparece en el texto, el tomado de Marx. Un otro sexo, pero no humano. La relación con este otro sexo no humano, y esto es de muchísimo valor para quienes tengan ganas de adentrarse en el Antiedipo, comprende N sexos. ¿Sí? Hay N sexos, también llamado un sexo real, en la medida en que no hay hombre o mujer, sino devenires al infinito, también considerados sexos. Entonces, repito, N sexos. Octava puntuación. Estamos atravesados sin cesar por el deseo bajo la forma de flujo. Aparece mucho el sin cese, permanentemente, muy cercanito a lo que veíamos como pulsión. Acá encontraríamos algo del orden de lo freudiano, una pulsión que no tiene primavera, no tiene invierno, no tiene estaciones, es una fuerza constante. Permanentemente, permanentemente. La diferencia estaría que el deseo no tiene ninguna meta, no busca nada, salvo desear. Deseo de deseo de deseo de deseo. Si bien no tiene meta, sin embargo tiene una dirección. Va. Si bien no tiene meta, no busca llegar a ningún lugar, no obstante tiene una dirección. Esa dirección, para nuestros autores, va a tener por nombre el devenir. ¿Qué es el devenir? Esa dirección del deseo es ese flujo. Como son N sexos, serán también N devenires. Devenir mujer, devenir hombre, devenir perro, animal, etcétera, etcétera. Devenires a la N. Es decir, metaestados que van cambiando. Nótese aquí cómo choca esto con la fijeza yoica, la instantánea que decía Lacan en el estadio del espejo, la identidad. Caída de una identidad, sujeto nómade, permanente devenir. Devenires que van cambiando permanentemente. Este devenir sin determinación, o sea, no está predeterminado, no es que uno va a devenir tal o cual cosa. Por supuesto que a nivel molar tengo que devenir hombre, ella tiene que devenir mujer, pero a nivel molecular no habría nada predeterminado. Entonces, ese devenir lleva el nombre de proceso. ¿Qué es el devenir? Un proceso permanente que lleva a los devenires. ¿Qué es el proceso entonces? Es el flujo sin preexistencia de trayecto. O sea, no hay el recorrido de un camino trazado. De alguna forma también estoy presentando el rizoma que vamos a ver la próxima vez. No hay un camino que se sigue. La imagen sería la de un arroyo que fluye y que, como les dije antes, desborda permanentemente. Se sale del lecho. Genera otro río, y otro río, y otro riacho. Novena puntuación. Como decíamos, si el trayecto no preexiste, al no haber trayecto, a ese devenir de esos flujos, lo vamos a llamar líneas de fuga. Cada desborde producirá una línea de fuga, que a su vez producirá otra línea de fuga. ¿Sí? Líneas de fuga para un otro universo, para un otro estar en el mundo, permanentemente. Décimo, a este trayecto que que transitaría por las líneas de fuga, Deleuze y Guattari lo va a llamar trayecto esquizo, proceso esquizo.
distinto del proceso neurótico que sigue una dirección. Papá, mamá, hijo. Y va a andar circulando por allí. Aunque pongamos el falo, se irá jugando. Direcciones también evolutivas, si se quiere, aunque sea por progresión, oral, anal, fálico, neurosis. No es este el modelo. Lo esquizo resiste cualquiera de esas proposiciones. Se escurre, se escapa. Bien, veremos que tenemos tres líneas de fuga, o tres líneas, perdón. Una primera línea de segmentaridad dura, donde el circuito está pretrazado. Por ejemplo, de casa a la escuela, de escuela a casa. Si quieren agrandarlo, de casa a la universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo nuevamente a casa. Son segmentos duros. Otra segmentaridad, otra forma de segmentar, que son segmentos suaves. Allí aparece la fantasía. Es como si fuéramos pensando de lo muy duro, algo menos duro, pero en un terreno de la fantasía. El término en francés es fantasme, pero fantasme siempre fue difícil cómo traducirlo, si por fantasma o fantasía. Pero el francés también tiene fantôme. Entonces, habitualmente en el francés, cuando se dice fantasme, alude a fantasía, aunque el término fantasía también existe. Pero no es fantôme, no es lo siniestro. Por eso digo, baja un poco en este caso esa dureza, se afloja, como decía Freud, que él decía, los desposeídos encuentran en la fantasía lo que no encuentran en su vida. Incluso hablaba de un coto de casa privado en la fantasía. Y entonces sí, finalmente, la línea de fuga. Tres líneas, dura, más blanda o más suave, línea de fuga. La línea de fuga sería el momento donde aparece el hecho del deseo, un deseo puro si se quiere, un flujo, un fluir, que nada lo puede detener. Estas líneas tienen peligros que acechan, porque una línea de fuga puede volverse una línea dura, una línea de salida puede volverse una línea de muerte, y ya no puede seguir avanzando. Los temores que acechan son justamente el miedo, y claro, no es lo mismo abrir una puerta que atravesar una puerta. No es lo mismo pensar hacer algo que efectivamente hacer eso que pienso. No es lo mismo pasar por una fantasía que llevar adelante esa fantasía. El poder atenta contra líneas de fuga, puesto que si cada sociedad se dejara llevar por esas líneas de fuga, ¿cómo hace el sistema capitalista para controlar? Como dice el coro de la Antígona, si no metemos miedo, ¿cómo gobernamos? Entonces es necesario que esas líneas de alguna manera queden amputadas, que no puedan seguir, que se detengan. Otro peligro que a veces acecha la línea de fuga es el temor a la muerte. Ese temor a la muerte que uno lleva dentro de uno, que atraviesa las vidas, que bueno, que mete en temor y que hace que uno se frene. Ahora, en el modelo esquizo, ese miedo a la muerte no existe, se disipa. No tiene la preponderancia que puede tener en el modelo neurótico. Siguiente puntuación. El deseo está siempre en relación con una multiplicidad. No se puede pensar en términos singulares, siempre es en términos de multiplicidad. En el Antiedipo todo es múltiple. De allí que no pueda decir yo, tengo que decir nosotros, y también más quizás. De allí que la identidad sea siempre errante, como los sueños, o como en algunos momentos de la vida en que uno dice, me olvidé quién era, y entonces me salí del peso del yo. Bernardo Cebares, él dice, me levanto y llevo en la espalda el peso de mi yo. Cargo con una silla, que es mi yo, que cada quien se tiene que poner y encierra. Bueno, acá eso se va, se escapa. Siguiente puntuación. El cuerpo en Antiedipo, y también mi meseta, vamos a juntarlo, no está visto como una estructura,
ni siquiera es una organización, al modo que habitualmente lo pensamos, donde los órganos quedan sometidos a algún tipo de organización. Por ejemplo, la vista tendrá que mirar, el oído tendrá que escuchar. Había en Freud algo de perturbar estas cuestiones por las zonas. Freud decía que uno podía espiar con las orejas. Por ejemplo, decía Freud, en el orinar de las niñas se espiaba con la oreja por el ruido, y entonces el niño pensaba, aquí hay algo distinto, como si dijéramos, puedo mirar con la oreja, o si dijéramos, puedo escuchar con un ojo. En la organización del cuerpo, la función será la de tener que leer. Nosotros ya no recordamos cuándo podíamos mirar sin leer. Es decir, que el ojo queda tomado por esta organización. Servirá para eso. Por eso usamos anteojos. Forzamos a una cuestión que se escapa de una relación natural. Lo obligamos a tener que decodificar. Esto no está tan alejado de lo que Freud pensaba como pulsión anal. Es decir, hacer, por vía de la demanda, que el niño controle esfínteres. ¿Qué animales en la naturaleza conocen ustedes que no hagan caca cuando quieren hacer caca? ¿Qué animales tendrían que cuidarse? Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, organizamos el cuerpo. En el modelo del Anti-Edipo, el cuerpo no está organizado, resiste esa organización. Entonces se va a llamar un cuerpo sin órganos, donde los órganos se van a diferenciar, pero no se van a organizar al modo en que estamos hablando. Me pareció importante poder marcar esto, porque esa es la noción de cuerpo sin órganos. No es que no hay órganos, es que no están organizados de esta manera. Se pueden organizar de otras maneras, servir para otras cosas. Creo que era Burroughs que decía, o Artaud, nadie sabe de lo que puede un cuerpo. Y es verdad, no sabemos de lo que podemos en tanto que cuerpo. ¿Cuándo podemos zafar de esta organización? Bien, al costado del cuerpo sin órganos están las máquinas deseantes. Ahí lo conectamos. Máquinas deseantes, agenciamientos, flujos, deseos, cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos, que uno pensaría estaría como propiedad de los psicóticos, aquellos enfermos mentales que alterarían esas imágenes corporales o esa forma habitual de ver el cuerpo, son quienes pueden desorganizar el cuerpo. Para Deleuze y Guattari, todos podemos tener un cuerpo sin órganos. Todos podemos desorganizar el cuerpo. Cada quien puede hacer la experiencia de esa desorganización. Yo tengo alguna idea. Me parece que en la relación sexual se produce cierta desorganización del cuerpo, que cuando funciona se reorganiza con otro cuerpo de otro modo. Pero de allí que no es tan fácil a veces la relación sexual. Porque hay que abandonar un cuerpo que está organizado de una manera y puesto al servicio de una reproducción. Es tan simple desorganizar ese cuerpo, sobre todo porque uno llega a la sexualidad no de niño, aunque haya, digamos, una erótica de los niños, aunque Freud haya hablado de, pero ¿qué chicos tienen relaciones? Por lo menos acá en Occidente. Entonces, llegar a ese punto de desorganizar es realmente a veces problemático. A veces se decía que la histérica no podía desorganizar su cuerpo de la forma en que ya estaba organizado. Bien, en esta lectura, en esta pileta que estamos haciendo para poder nadar el Anti-Edipo sin ahogarnos, también tenemos que distinguir dos niveles de manera permanente. El nivel molecular, que es el nivel inconsciente, y el nivel molar, que es el socius. Que son las sociedades que se van formando también a partir del deseo que las va modelizando y las va trabajando. Por ejemplo, en esto del socius y del deseo, para Deleuze y Guattari, no es que Hitler produjo el nazismo, sino que el pueblo alemán produjo a Hitler. Deseó eso, fue modelizado por eso, lo produjo.
nueva puntuación. Uno simplemente desea. No hay ninguna realización del deseo. Uno tiende a pensar, bueno, realicé el deseo, busco esto, busco lo otro. No, simplemente desea. Sin ningún sentido siquiera. Solo es desear. Y vamos a encontrar en el texto 3 tipos de síntesis, que están basadas en un esquema casi capitalístico. Producción, registro y consumo. Van a encontrar en el primer capítulo del Antiedipo, si se meten a nadar en él, producción, registro, consumo. En base a la producción, al registro y al consumo, va a haber 3 tipos de síntesis que los autores proponen. La primera la van a llamar síntesis conectiva de producción. Síntesis conectiva de producción. Todo cuanto se produce en las máquinas deseantes intentará ser conectado. Todos esos flujos de esas máquinas entre ellas, máquinas órgano, órgano fuente, sin especificidad, intercambiable entre ellas, cuya suma no constituye un organismo. Repito, cuya suma no constituye un organismo, sino volveríamos a la organización que ellos quieren desmontar. Órganos idénticos, sin embargo diferenciándose por sus principios y su funcionamiento. Aquí estamos a nivel de las máquinas deseantes. Máquinas deseantes propiamente dichas que van a llamar máquinas paranoicas. Segunda síntesis. Síntesis disyuntiva de registro. Producción, ahora tenemos registro. ¿Dónde se registran estas intensidades? ¿En qué lugar se inscriben? Bueno, pues en el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos se va a constituir en una máquina de registración. Ahí estarán las intensidades. En este cuerpo se van a inscribir zonas intensivas, zonas de intensidades. Zonas que se descomponen, que se deterioran, que mal funcionan. La máquina del Antiedipo es una máquina que no funciona nunca bien, pero que sin embargo funciona. Y finalmente, síntesis conjuntivas de consumo. 3 síntesis, la disyuntiva de registro, esta es la de conjuntiva de consumo. Esta sería como una operación de reconciliación de las síntesis antecedentes, o precedentes, perdón. Y tienen, a mi modo de ver, son como las más interesantes para mí. Porque al producirse estas inscripciones, se producen tanto en lo molar como en lo molecular. En lo molar son excluyentes, o se es hombre o se es mujer. Me dirán, bueno, pero entonces uno puede transvestirse, uno puede transexualizarse. Sí, pero dentro de esos parámetros. En cambio, en lo molecular, se puede ser tanto hombre como mujer, como cosa, como perro, como viento. En lo molecular no estaría, es decir, que son inclusivas, no excluyentes. Vuelvo, en lo molar se es esto o se es aquello. No solo a nivel del género, se es hijo o se es padre. Son excluyentes. En lo molecular se puede ser hijo, se puede ser padre, se puede ser madre. N devenires. Creo que era Artaud que decía, bueno, soy mi padre, soy mi madre. Va en esa dirección. Inclusive no hay diferenciación muerto-vivo. No es que se inscriben tanto que ser vivo. Se inscriben tanto que flujo. Eso es lo que posibilita los devenires. Y ya termino. Al no haber entonces esas exclusiones, de hecho entonces, como decía antes, hay n sexos. Es un sistema de inscripción ilimitada.
sin códigos. A estas máquinas las van a llamar máquinas milagrosas, justamente por esta capacidad de producirla de esta manera. A nivel del socius molar, como decía antes, la inscripción siempre va a ser hombre o mujer. Solo va a haber dos sexos, niño o adulto. No va a haber otras posibilidades. Bueno, hasta aquí porque la verdad que me cansé de hablar tanto. Esta línea de lectura que posibilita entender hasta donde se pueda el Antiedipo. Estela, ¿querés decir algo? No. Bueno, abro entonces a cierto debate con ustedes, a ver con qué se conecta esto. No se trata tanto de entenderlo, como les decía antes, sino de lo que fui diciendo, con qué se conecta, en base a lo que ustedes vienen leyendo, sea de Antiedipo, sea por fuera del Antiedipo, sea inclusive como me pasaba hoy en un curso que estaba dando de la clínica. ¿Con qué se conecta lo que acaban de escuchar? ¿Les sirve para algo? ¿Les permite abrir algo? Bien, los escucho a ustedes. Sí, te quería como preguntar por ahí, ¿no? Porque entonces si el devenir es un proceso, ¿no? El devenir así como proceso, no hay una identidad única o coagulada. Entonces esto genera, o esto generaría una forma de relación distinta. ¿No? Por eso pensaba, por ejemplo, en los bosquimanos, donde no hay jerarquías, donde no hay padre-madre, donde la cosa, una sociedad distinta. Claro. Un socio en una sociedad. No, pero está bien, es interesante, claro. Esto posibilita un nuevo universo de posibles. Esto saldría de una jerarquización tal cual la tenemos pensada, en roles que son fijos. Pero no solo de humanos, sino con animales, con máquinas, con claro. más todavía. Claro, por eso nos conectábamos con Donna Haraway, por eso uno sigue esta línea y empieza a hablar de parentesco animal. Pero cuando uno no sigue esta línea, yo me acuerdo hace un tiempito se decía que si alguien quería demasiado una mascota, así le decían, y no tenía hijos, reemplazaba con su mascota el hijo que no pudo tener. Y entonces las humanizaba. Y eso era leído como algo patológico, por así decir, como un error. Pobre, mirá, no tuvo un hijo, tiene un perro. No se podía pensar que el vínculo con el animal es tan importante como el vínculo con un hijo, o tiene el mismo estatuto. Ahora, a nivel del Antiedipo es el mismo proceso. Vale tanto, en el sentido de la intensidad, ese vínculo con ese ser vivo, o inclusive con esas cosas, si queremos salir de lo vivo, como la relación que uno pueda tener con su pareja. Entonces sí, efectivamente, es otra manera de estar en el mundo. Es otra manera de pensar el mundo. Los resultados finales de Guattari, conectado con el Partido Verde, buscando de alguna otra manera estar en el mundo, pero de otra forma. Continuar cuidando un planeta, porque después terminan en el cuidado del planeta, porque al fracturarse esa relación, tampoco cuido al planeta, lo veo como una cosa. Ahora, si pensáramos que el planeta está vivo, ¿haríamos lo que le hacemos al planeta? Además se piensa el planeta como que fuera por fuera, como que uno no formara parte. Ese es el punto. Muy bien. Nosotros somos el planeta. Por eso no hay pero distinción, no se por eso no hay distinción pensamiento-cuerpo. Las piedras piensan. Somos las piedras, somos el agua. Es un ser ya no pensado desde lo biológico, sino en una conexión que no cesa nunca. Efectos del planeta. De allí que hablemos de una mecanoesfera. Sucederá, lo vamos a ver más adelante en 1000 mesiestas, que esos socios, capitalismo y esquizofrenia, puede haber sociedades mortuorias respecto de los sujetos que las habitan. Bueno, como se habla de la necropolítica. Es decir, estas cuestiones de ir administrando quién muere, quién vive, quién va a tener tal vínculo, quién está loco, quién no es loco, dónde empieza mi cuerpo, dónde termina mi cuerpo.
el niño, bueno, todos los esquemas evolutivos que hemos estudiado y que tenemos que olvidar pronto en la universidad a veces. Cómo se pasa de niño a puber, de puber, no sé, adolescente, de adolescente a adulto, después viene el maduro y después viene el geronte. Claro, eso quedaría completamente dejado de lado. En una inscripción nueva de un otro mundo posible que yo creo que lo hicimos acá en Andamiajes cuando pasamos ese video de Donna Haraway, bueno, donde ella mostraba una integración distinta, hasta una niña que tenía antenitas de mariposa, todo ese fenómeno cyber, toda esa manera otra de pensar. Pero sí. Ariel me dicen que quiere hablar. Ariel, vos querías decir algo. Hola, buenas. En primero me gustaría, pensando, ¿no?, en estos tiempos en los que estamos haciendo esto de una manera virtual, y estaba justo hablando el presidente de las nuevas medidas, y era una decisión, ¿ver la tele o estás en andamiajes? Eso lo mismo. ¿Viste? Y son de México. Aquí en Argentina están poniendo nuevas restricciones, producto de la pandemia. Bueno, y justo a la hora que empezábamos, estaba hablando el presidente, anunciando las nuevas restricciones. Que es que no vamos a poder salir a la calle en un horario. Era como la novedad, ¿no? Y bueno, y pienso en esto que vos decías del mar y la pileta y armar una forma de entrar a este texto, y siempre la tensión entre lo universitario, el conocimiento, todo ese tipo de cosas, pero de alguna manera, si uno sigue estando en la universidad como docente, tiene que seguir explicando, ¿no?, la conciencia, el inconsciente, qué es esa psicología. ¿El psicoanálisis es una rama de la psicología o es otra cuestión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el positivismo y esas cosas que marcan cómo uno va a trabajar, ¿no? Como en esta función, sí, por decirlo, como en lo más general. Y decís, bueno, ¿qué hay en las redes, en internet, sobre Deleuze, y qué se hace, cómo se trabaja? Esté pasando en este momento y lo grabamos y lo podemos ver. La verdad es una buena forma de decir, bueno, esto es lo que de alguna manera nuclea la forma cierta forma de trabajar, y que varias gente puede entrar a nivel de lo que a mí me pasó en el caso que yo entré en estas concepciones o en estos textos, o en Deleuze, en Guattari, fue el tema de la discapacidad y cómo tener que buscar una herramienta que no me permita caer en que alguien estaba o retrasado o tenía hiper no sé qué. Y si bien eso está en el SOCIUS, el certificado de discapacidad, etc., yo no me podía acercar, que cumplía funciones diferentes en una institución, o como psicólogo en el servicio de rehabilitación, como profesor de música y en el centro de día, con las discapacidades más profundas, severas, ¿no? Y todo eso en un mismo lugar. Entonces decían, pensar que está en una etapa anal, no sé qué, o tal familia, tal cosa, y el padre, y todo te va a tener que ver con ese padre que uno conoce y que convive. Y la verdad que encontrar en ese momento, acercarme a Jean Ury, a Deleuze y Guattari, me dio una soltura para trabajar. Y si bien en ese molecular pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Ser todo junto, hijo, padre, profesor, compañero, amigo, músico. Bueno, lo del deseo, punto y... Bueno, Ariel, déjame decirte esto. Creo que, claro, de lo que vos estás diciendo, hay un punto clave. Lo que vos decís es cómo me aproximo al otro. Claro. Cómo escucho al otro. Desde el lugar de experto, que tengo un saber, desde el lugar profesional, y el otro no es profesional. La pareja que dice Foucault, ¿no? Médico enfermo. O me aproximo desde un lugar absolutamente otro, que por tomar a Donna Haraway, en un modo de parentesco. En un modo de parentesco donde no lo voy a tomar, entonces, como un discapacitado. Lo voy a tomar en su, digamos,
molecularidad, su singularidad, porque en lo molecular aparecen las singularidades, como un otro, no quiero decir igual, porque no encuentro la palabra justa, pero en ese sentido, no como un enfermo. Y al mismo Claro. tiempo, dirigirme de esa manera hace que él pueda dirigirse a mí de otra manera. Esto quienes trabajan con chicos lo saben muy bien. ¿Cómo llegas a un chico? No le llegás desde el adulto, si no lo estás acallando. Entonces lo que me parece que vos estás diciendo es que estos textos permiten ese abordaje distinto y me parece que también permiten mantener la fuerza, si se quiere, del descubrimiento freudiano, la noción de inconsciente. A partir del inconsciente no hay más jerarquizaciones. Es más, en la clínica con niños, que yo desde que empezó la pandemia y tenía todas estas cuestiones del protocolo, sí, imagínate que cada vez que el nene está agarrando un lápiz, yo le tengo que pasar el sanitizante y todo ese tipo de cosas, tirarse al piso, jugar las cartas, pasar otra vez un trapo para que quede todo limpio. Digo, justo agarró en marzo y dije, bueno, el consultorio de niños lo voy a desmantelar, porque no voy a sentir como que no puedo tener la libertad de ser un niño en esta cuestión del juego, tirarse al piso, jugar a las cartas, jugar al ajedrez, jugar a, no sé, a dibujar, a hacer cuentos, témpera, lápices, lo que sea, ¿no? Ariel, si tomamos esto como decís y dejamos que alguien más participe, después volvemos a dialogar porque está Alicia que quiere decir algo. Justamente cuando vos haces esto que vos estás diciendo, jugar, tirarme al piso, se produce la producción. Y si hay producción hay flujo, y si hay flujo hay devenir. Y si hay devenir de una línea dura, de segmentación dura, discapacitado. Camionetita, institución, institución, camionetita, casa, casa, camionetita, traslado, pasamos a una línea de fuga de una producción, otra, que instala otra cosa. Justamente a partir de eso, sin tener en miras el pretender curarlo o el pretender capacitarlo, sino simplemente la producción, de la producción de la producción. Por supuesto que sé que no me alejo mucho con esto de un esquema freudiano. Freud pensaba que la cura venía por añadidura. Entonces no es algo a buscar, inclusive Freud alertaba respecto del furor sanandis. Esta cosa de curar, de cambiar al otro, de ponerlo acá, ponerlo por allá. Borrar la singularidad. Claro, bueno, borrar la singularidad, o desde la psiquiatría medicarlo, o hacer que haga tal o cual cosa, línea dura. Pero línea dura porque no soportamos por ahí tener un hijo como no queríamos, que nos siga el camino, porque niño, puber, adolescente, adulto, maduro, viejo, es una línea dura. Ahí tienen un claro ejemplo de los segmentos duros. Che, ya estás grande, ¿eh? Deja de ser un niño, Claro. o ya estás viejo. Imagínate cuerpo de vieja, por decirlo, y mente de puber, por decirlo. Bueno, me de parece que niño, Esther Díaz, lo la que sea. filósofa, intenta hacer algo con su cuerpo, al modo performativo, es decir, la vejez no me es un obstáculo, pero que es salir de las líneas duras y producir líneas más blandas, más suaves, y si se puede, de fuga. Bien, creo que Alicia, después volvemos, Ariel. Alicia, ¿querías decir algo? El micrófono, ¿eh? Bueno, es en relación a lo que plantea Ariel, porque él, lo escuché que dice, bueno, ¿cómo liberarse? Bueno, voy a poner el término mío, ¿cómo liberarse de estos preconceptos, mamá, papá, el Edipo, y dice que cuando leyó estos textos, tuvo como ese aire de poder hacer otra cosa, ¿no? Y yo tomé, bueno, a ver, voy a decir antes esto. Yo te escuché en la presentación de la conferencia de Melenot, de Jung. Ah, la del viernes.
del viernes, y cuando vos hacías puntuaciones en el contexto de esa conferencia, tomaste una frase de Jung, que yo la tengo anotada, y en realidad cuando yo te escuchaba, el contexto de la conferencia y las cosas que vos pudiste hacer la puntuación, yo relacionaba con 1000 mesetas, yo no sé, pero se me unía Guattari. Vamos a hacer una diferencia para Entonces la dije, a ver, gente. ¿qué me está pasando? Alicia, Y, un segundito para la gente. Se refiere a la sí, última publicación de la revista sí, Opacidad, sí, que está sí, disponible, entiendo que se puede bajar libremente, de los links buscando el lateral de opacidades en Facebook, por ejemplo, donde hay un trabajo de Georges-Henri Melenot que yo hice la traducción y que se presentó el viernes pasado. Es Jung buscando lo que él llama la vida misma, que es el inconsciente, y pretendiendo de alguna manera arrancar algo del inconsciente para poderlo poner con su mano, un cuerpo sin órganos, dejando registro en algún papel, lo que luego fue el libro rojo. Sí, disculpa, Alicia, quería decirle esto a quienes... sí, y la frase, me parece que la frase esta, yo la uno, por ejemplo, la relaciono con el nivel que marcás vos, la caída de la individualidad. Bueno, a nivel molecular no había modo predeterminado, ¿no? Esa insistencia de lo predeterminado, que en realidad Ariel también decía, cómo liberarse de esos conceptos de la universidad, con los cuales uno está estructurado, digamos, está estructurado. Y después que con el desborde produce líneas de fuga, ¿no? Sí. Y la frase que es de Jung, que vos tomaste, dice así: para llegar a liberarse de la tiranía de los precondicionamientos, ya ni siquiera dice preconcepto, precondicionamientos, que todavía me parece que es más fuerte todavía que precondicionamientos del inconsciente. Se debe tener en cuenta dos cuestiones: poder liberarse de las responsabilidades de lo intelectual y de lo moral. Bueno, es muy fuerte, Alicia, esto aparece del viernes acá, hoy miércoles, ¿no? Es la propuesta de Jung, que en ese sentido tiene que ver con lo que estamos viendo hoy también, a pesar de que por ahí no conozcan esa conferencia de Melenot que hice la traducción, pero que la pueden leer sacándola libremente ahí bajándose la revista Opacidades, que está bastante linda y tiene lindos artículos. Que claro que es, ¿cómo me meto en ese río si yo tengo responsabilidades o si yo me creo lo que me dicen? Por ejemplo, uno está acostumbrado a pensar que la evolución produce un cuerpo que naturalmente es el que tenemos, que no puede ser de otra manera. Sin embargo, Adean, que la veo ahí, citó un texto de Guy Ockenheim. Yo he trabajado uno de Guy Ockenheim y René Scherer, que se llama COIR, Álbum Sistemático de la Infancia. Es una maravilla. Es una maravilla. Comienzan los autores, Guy Ockenheim y René Scherer, diciendo que uno está siempre metido en un adentro, permanentemente en un adentro. Dentro de la familia, Edipo; dentro de la escuela, Edipo ampliado; dentro de la sociedad, Edipo más ampliado, pero siempre en un adentro. Y ahora van a ver la vueltita que doy. Y cita niños que se han perdido en la selva y que por algún motivo no murieron y fueron criados por animales. Y citan de periódicos
tal niño que fue encontrado años después y que había sobrevivido y que habían vivido con tal o cuales animales y habían desarrollado, por ejemplo, al caminar en 4 patas, habían desarrollado almohadas, creo que se dice, que tienen los perros, por ejemplo, o almohadillas, para poder caminar en esas 4 patas. Y lo que era increíble, una de las chicas, lo ágil que era. Los científicos que la observaban como un fenómeno no podían creer, primero, que hubieran sobrevivido en la selva, en esa selva que mucho frío de noche, mucho calor de día, con animales, y que hubieran desarrollado capacidades impensadas. Vuelvo entonces, ¿de qué es capaz un cuerpo? Pero, ¿sabes qué estoy pensando con esto que decís y lo que hablábamos antes? Si se es parte de ese universo, entonces, y el Edipo no es que se deja de lado, pero digamos, No se va por eso. No es eso, pero que se está en otra forma de relación, entonces no hay un adentro y un afuera. No. Ese chico no está en un afuera. Está formando parte, tal vez en otro lugar de la maquinaria, pero no es un afuera. Bajo esa... Yo pensaba eso, el adentro y el afuera. El adentro y el afuera está tomado por Lacan, por la banda de Medio. Sí, bueno, es siempre una de dificultad adentro afuera. Claro, y el exterior, ¿no? Yo no sé hasta dónde uno se puede desprender de esto, pero me parece que lo que estamos haciendo es como poner otro modelo de pensamiento, correr el modelo de las neurosis, como dice Deleuze y Guattari en el Antedipo, del neurótico recostado en el diván, hablando de papá, de mamá, de su mujer que es la nueva mamá, de los hijos, y poner un modelo que ellos llaman esquizo, que para ellos es altamente fértil para poder pensar esta cuestión. Es decir, elongar el psicoanálisis a un pensamiento otro que aquel que queda restringido en ese modelo, que es un poco lo que decía Ariel. Al estar en ese modelo, me van a derivar un chico si soy hombre porque le falta papá. Le van a derivar a ella, no sé, una nena porque con un varón no, mejor con una nena. Esas particiones, que Foucault mismo también pensaba cómo salirse de esas particiones. Cuando yo digo Foucault, René Gerer, Guy Ockeghem, Guattari, Deleuze, yo los veo como muchachos de la misma banda. Estaban por ahí todos juntos. De hecho, ahora se está atacando mucho a Foucault con la de acusaciones de pedofilia. Sí, claro, que son viejas, sí, lo hemos trabajado hace un montón de años, porque, claro, en ese modo esquizo, para algunos es perverso y peligroso. Por eso les dije, ¿cuáles son los temores que acechan? Y el poder, por ejemplo. El loco siempre fue un problema para el poder. O lo que, por ejemplo, Foucault llamaba el niño indócil, el desobediente. Bueno, Ernesto, por ejemplo, el personaje de Marguerite Duras. Pero ese que dice no, cuando Alicia cuenta esta conferencia, debe estar grabada, así que la podrán sacar. Y Jung lo que dice es, no es como lo dijo Freud. Porque Freud quería sistematizarlo, según Jung, por vía de la razón. No es por ahí. Todo esto ocurre en el año 1915, donde entonces Jung dice, no, voy por otro lado. Me salgo de una línea dura para evitar otras líneas. Yo no lo veo tan alejado de lo que escucho por Ia Lush o lo que escucho a Menenot cuando hablan, por ejemplo, de sublevarse. Creo que Freud, creo que Lacan, yo trato de irme de las personas, prefiero lo que produjeron. Y trato de irme de las identidades. El señor Lacan y su vida, a mí no me importa. El señor Freud y su vida, a mí no me importa. Me importa ese río que ellos fueron marcando y cómo se fue continuando. Si lo pienso en términos de multiplicidades, no existe Freud, porque no es él solo quien piensa, es su época que piensa en él. Tal como decimos que por ahí el deseo produjo un Hitler, el deseo produjo un Freud. El mismo Freud decía, un descubrimiento se hace en varios lugares y por más de una persona. Pero hemos quedado tan marcados por Freud, como decía el viernes, que inmediatamente rechazábamos a Jung.
discípulo disidente, o Adler. Entonces era como traicionar hablar de Jung, sin criticarlo. En la discusión del monismo y el dualismo, y bueno, era Freud quien tenía la razón. Pero son líneas duras, que no permiten pensar. Bien, no sé si alguien más Alicia había dicho que quería decir algo más. Alicia. El micrófono, No. Alicia. Sí, cortito, pero dijiste elongar para elongar el psicoanálisis, ¿no? Y elongar, bueno, en la práctica deportivas y en las prácticas se elonga antes y se elonga después, ¿no? Y vos decís elongar el psicoanálisis, o sea que no es agregarle algo, ¿no? Sino esto, bueno, los que, no sé, pero yo No, está bien. juego un poco al Claro, tema, pero que es importante, y a veces uno no elonga y se va directamente a la cancha, o después salís apurada. Y después te lesionás también. Sí, pero, o sea, cómo la práctica deportiva te pide elongar. ¿Cómo no lo va a pedir el psicoanálisis? ¿No? Lo piden los pacientes, piden una escucha que les permita desplegar estas cosas, sin ser clasificados. Yo creo que el acto político por excelencia del psicoanálisis, si es que hay una política del psicoanálisis, es justamente rechazar el diagnóstico. Es andiagnosticador. Es un andiagnóstico, por poner este prefijo, no al diagnóstico. Porque al salirnos del diagnóstico, se abre otra escucha. Esto no quiere decir que uno no tenga que derivar a un psiquiatra, yo no voy a eso. Porque cuando algo se desborda demasiado, el mismo Deleuze y Guattari dicen, miren que mañana hay que vivir, hay que levantarse, hay que seguir. Entonces, cuando algo se desborda, irá al psiquiatra, pero cuando me vienen a ver a mí, a vos, a ella, o a quien sea, es una escucha que renunció al diagnóstico, que renunció a la identidad, que renunció a la experiencia, que renunció a ver al otro, hombre o mujer, sino alguien que cuenta algo, o que dice algo, o que expresa, o se mueve de tal o cual manera. Y me parece que esta es la fertilidad. Yo tengo la sensación que posiblemente esté equivocada, me pasa a mí, que se están fatigando los conceptos del psicoanálisis, que de tanta repetición van quedando como conceptos gastados, que se pueden repetir, que los podemos decir, que nos podemos poner de acuerdo, que cierran, como veíamos hace 15 días, que Ariel recordaba un curso que di hace un montón de años respecto de, no me acuerdo si era Philippe Julien, neurosis, psicosis, perversión, los mecanismos de cada uno. Sí, están, no digo que no puedan, que no tengan un valor transitorio, pero si lo vemos en términos de un proceso, quedan sobrepasados, quedan elongados. Y no se me ocurre que soy yo quien dice esto. Aluye en su momento, perturbaciones en Pernepsí, iba para este lado. Lacan, de alguna manera, cuando toma la teoría del significante, intenta destruir la idea de representación. O como decía Pigar y Alicia en esa conferencia del viernes, no, eso fue en otra actividad, perdón, es que tuve varias actividades. Juan Carlos decía, bueno, pero Alush transitó el último Lacan. Porque también hay un Lacan que pareciera que luego deconstruyó lo construido. Entonces, lo que trato aquí con ustedes de compartir es de qué otros modos podemos pensar estas cuestiones que en la vida de todos los días nos atañen. Pensaba en lo que dijo Guattari en esa charla que dio en Japón, que dice que el problema son cuando los psicoanalistas se ponen en el lugar del guardián de museo y cree que es el propietario de esos tesoros. Entonces debe guardarlos, no se los puede cuestionar, no puede mirarlos de otra manera, dejar algunos, pero no sé, hacer un cambio, pensarlo de otra manera. Eso de guardianes, me parece. Bueno, esto no se toca.
Ciertas escuelas analíticas son guardianes de la formación. Ciertas escuelas analíticas pretenden formar analistas. A partir de la aplicación de esto que estamos viendo, las escuelas están como preguntándose cómo formamos analistas. No es el caso de la École Lacanienne, que no pretende formar a nadie, que no hay siquiera una garantía respecto de quienes integramos esa escuela. Pero hay escuelas o instituciones que sí pretenden la formación y ser guardianes de esa formación. Lo que se llamó en un momento la técnica analítica, que pareciera como que se puede transmitir teóricamente. Bueno, rellenarme un artificio de una pileta con agua de mar para poder entender algo del agua de mar, pero al volcarla de vuelta en el mar, todo cuanto dije se evapora de vuelta, se mezcla, se vuelve en ese mar que hace que se pierdan las identidades. Ahora yo les pregunto, cada vez que ustedes escuchan a alguien, ¿no se diluye también la identidad propia de uno? Cuando uno puede adentrarse en ese que habla, ¿no es otro mundo absolutamente diferente? Y cuando esa persona se autoriza a contarnos de su vida, ¿no empieza a pensarse ya más en ciertas líneas de fuga? Me hubiera gustado esto, quisiera esto, no me animo. ¿No se observa allí la detención de ese flujo? Bueno, me dirán, pero Eduardo, Freud, 1931, inhibición, síntoma y angustia. Sí, está bien, pero se fatigan los conceptos. Entonces a veces es necesario volverlos a tomar, pero de otro lugar. El esquema molar, molecular, bueno, ¿por qué no pensar consciente e inconsciente? No es que sea lo mismo, pero apunta hacia lo mismo. La noción de ello, bueno, el ello, en Freud, ello, yo y super yo, ¿no podrían ser consideradas como las tres máquinas de Freud? ¿Acaso su segunda tópica no es maquinal? ¿Acaso no dice él, dejo los sistemas, no es que los olvido, porque después los superpone? ¿Pero acaso no son máquinas? Yo, ello, super yo, último capítulo de Yo y el ello, las servidumbres del yo. Pero el inconsciente mismo es energético muy bien. No lo pone como estático, jamás. No es estático. Jamás. Entonces uno dice, ahí también anduvo Freud. Bueno, después su tiempo, lo que pudo transmitir. Si hoy en día a veces es difícil salirse de esas líneas duras que nos garantizan en un punto tranquilidad. Yo sé que es más fácil repetir y decir lo que quieren escuchar de mí y lo que están escuchando y todos quedamos contentos. Alguna vez decía, esos esquemas, neurosis, psicosis, perversión, hasta son fáciles de dar. Una vez que uno lo memoriza, tengo la neurosis, la subestructura, histeria, fobia, obsesiones, mecanismo fundante de represión. Miren cómo va cerrando. Después tomo la renegación, pongo el fetiche, masoquismo y armé. Después pongo la forclusión o el repudio. Y uno va armando esa psicopatología. Pero al mismo tiempo Freud decía psicopatología de la vida cotidiana. Bueno, no estamos tan lejos de la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, hacer caer la psicopatología. Pero hacerla caer para poder escuchar, como decía Estela antes, de otro modo. A ese chico, a ese adulto, a ese viejo. Porque hay chicos que hablan como viejos y hay viejos que hablan como jóvenes. Erika quería decir algo. Erika. Se escucha. Ya, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Es bien complejo, ¿no? Como tú dices, comprender, ¿no? A Deleuze y a Guattari. Pero si uno va leyendo y a ver qué cae, y con lo que mencionabas también al principio, sobre las máquinas deseantes, que esas máquinas deseantes tienen que ver con la cuestión de lo esquizo, si no mal entendí, y que mencionabas, ¿no? Sobre los discursos que tienen que aflorar en esa N posibilidades
Y mencionabas un ejemplo sobre Donna Haraway, ¿no? Que esa relación, me hiciste pensar en cómo los saberes de los pueblos originarios tienen ese continuum entre la naturaleza y el sujeto, ¿no? Y es comunitario, es del orden del nosotros. Pero es, como dice Deleuze y Guattari en un texto que se llama Derrames, cuando que va trabajando la cuestión del capitalismo y el esquizoanálisis, cómo este discurso de este continuum y que remite a la multiplicidad, al nosotros, es enemigo del propio capitalismo, ¿no? Entonces también, como decía Ariel, los discursos de la universidad, también está el discurso del capitalismo y la verdad a mí sí me suena pues a toda esta producción que hace Lacan con el asunto de los discursos, ¿no? Yo creo que la novedad que tiene Deleuze y Guattari en este sentido de esta producción del discurso, no sé, lo estoy pensando así, me arriesgo a decirlo, sería un discurso esquizo, ¿no? Sería otro discurso que tiene que ver con un discurso esquizo, pero que tiene que ver, que tiene que ver con esa cuestión de las posibilidades, ¿no? Lo voy a decir más filosóficamente también quizá, del estar, ¿no? Del estar. O del acto, ¿no? Que tiene que ver también con eso. O sea, es bien interesante, pero pensaba también como por mucho, bueno, yo he leído un poco sobre las epistemologías del sur y pues sí me interesa este asunto de la comunalidad y de las territorialidades, se vuelven, sí es cierto, es un discurso enemigo para el capitalismo, pero también para la propia universidad, también también para la propia, a veces hasta para la propia clínica ¿no? de algunas clínicas, de algunas escuchas, también es un enemigo, ¿no? Era lo que me pusieron a pensar en este sentido. Entonces, por mucho que, yo lo voy a decir así, en nuestro gobierno actual, se pretende, en un discurso político educativo, se pretende recuperar estos saberes originarios. Obviamente, bueno, solamente está en las notas, en el discurso, pero eso es imposible, es del orden de lo imposible, porque resulta ser el enemigo de la política educativa, ¿no? Entonces es muy interesante también, bueno, yo soy pedagoga de formación y es interesante como colocar este asunto en las aulas, ¿no? Y en el dictado también de alguna manera de la clase. Pero bueno, eso me pusieron a pensar. Gracias. No, Erika, gracias a vos por estos comentarios que son interesantes. Creo que el desafío de las universidades, al menos cuando yo fui profesor universitario muchos años, era cómo alojar el psicoanálisis en la universidad. ¿De qué lugar? De información, formación, transmisión. Fue siempre un debate y siempre había una relación como oximorónica. Entraba el psicoanálisis, salía a la universidad, entraba a la universidad, salía el psicoanálisis. Pero bueno, es también un desafío de las universidades ver qué hacen con esto. Y que me parece bárbaro que las universidades, muchas de ellas, toleren esto y puedan hablar de esto. Ahora, respecto de los discursos en Lacan, sí, claro. A mí me fascina el discurso analítico que tiene por agente el pequeño a. Y lo tengo dándome vueltas y lo escucho girar. Y el discurso del capitalismo es la muerte de los demás discursos. Cuando Lacan propone el discurso del capitalista, los discursos dejan de girar. Es el fin de los giros, de los cuartos de giro. Ya no se pasa de un discurso al otro. Podríamos decir, elongando, como decíamos con Alicia, el psicoanálisis, en ese discurso lo que ocurre es que se frenan los flujos. Porque mientras hay cambios, hay producción de verdad. Hay destellos. Puesto que uno no puede estar permanentemente habitando el discurso analítico, como no puede estar permanentemente habitando lo esquizo. Siempre hay algo de lo cual me agarro. Me callo un poquito porque veo que Marco Antonio quería tomar la palabra. Buenas noches, Marco Antonio, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Marco. Un comentario. Me llama la atención la insistencia para efectuar el cuestionamiento que se ha venido llevando a cabo en estas reuniones, la insistencia en tomar
o hacer el énfasis en Deleuze y Guattari, porque cuando decías que qué nos hacía resonancia lo que habías mencionado, pues me manda a muchos lugares, ¿no? Y desde Althusser, Lenin, Engels, Danny Robert Dufour, con la cuestión del cuestionamiento del Dios mercado. Bueno, y entonces me voy con Alush, Intolerable, tú eres esto, Perturbación en Pernepsí, con Bertrand Casanova, Estallidos de la Clínica. Y bueno, cómo la gente de L'École y otros que han salido de L'École pues ya no se ubican desde este modelo que se está cuestionando y siempre desde una posición de no hacerla, de no incauto, ¿no? Y de hacer a un lado el sentido y el de teorizar a partir de la experiencia y el de problematizar y el de no dar ningún concepto por establecido y algo como siempre en construcción y en movimiento. Pero bueno, cuando nos dicen, no es que nos resuena lo que has dicho, me manda a todas estas referencias, ¿no? Y que entonces me llama la atención por qué la insistencia en únicamente Deleuze Guattari cuando puedo ver que Uri decía una cosa, que Bertrand Casanova, que Laurent Cornaz, y bueno, animados además por esta cuestión de tener presente cómo ha sido uno prisionero de un gran otro. Bueno, incluso me recordaba ahorita prisioneros de un gran otro, ¿no? Por ejemplo. Y en esta cuestión de lo que crea, cómo la libertad espanta y el poder tener presente siempre a Foucault, por ejemplo, la hermenéutica del sujeto, en fin, los últimos escritos, incluso los últimos seminarios. Entonces, cuando se habla de Deleuze y Guattari es como si la gente, o la mayoría de la gente que estamos en la experiencia del análisis, estuviera situada en un modelo para intervenir y me parece que ya no es así desde hace muchos años, aunque tal vez haya personas que sí lo estén, no sé. A mí, por ejemplo, me preocupa cuando escucho hablar a gente de Lacan sin ningún problema y que lo veo a partir de la enseñanza del yerno, ¿no? De Miller y que creen que la cosa va por ahí, ¿no? Cuando uno revisa los últimos seminarios y se está uno quebrando la cabeza y simplemente no entiendo nada, ¿no? O como decía la vez pasada Susana Berkovich, que le daba las gracias a Duan porque dice, ya he leído varias veces el otro sexo y la verdad que me crea mucha complicación y no hay nada establecido ni nada firme. Entonces, pues uno sí está advertido de esas dificultades, pero me llama la atención que siempre como que lo único que nos va a salvar, de pronto como lo transmites, me das esa idea, es que solo nos salvaría Deleuze y Guattari, de no caer en un estancamiento. Como que de pronto me transmites eso, yo digo, bueno, sí, hay que poner atención, pero sí, pero está uno advertido y hay todo esto otro. Te digo no sé, ese es el comentario. Te agradezco el comentario. Si transmito eso, fallé lo que quería decir, porque es ajeno a mi intención pensar que cambiaríamos los guardavidas. Sacamos a Freud, ponemos a Lacan y después ponemos a Deleuze y Guattari. La insistencia no es porque los vea como salvadores, sí, sino todo lo contrario, porque me parece que nos incita a salvarnos solos, cada quien. Me parece que la propuesta de sí. es justamente autogestión. Y si hay una insistencia en el texto anti-Edipo y Mimesetas, por lo menos desde mi lado, que yo no voy a hablar por los demás, es que me interesa muy mucho la construcción de ese texto. Anti-Edipo y Mimesetas son distintos en cuanto a las construcciones que tienen, pero cuando los pones a trabajar como máquina y máquina, me interesa y no he podido agotarlo todavía. Entonces no es que yo insisto con esto, es que todavía esto insiste en mí. Y como no tengo apuro, porque en un punto me creo inmortal, aunque sé que no es así, y le dedicaré el tiempo que sea, pero no quiero transmitir, y en ese caso estoy equivocado en la forma en que lo estoy haciendo, de que ellos nos salvarían de algo. Porque estoy seguro que cuando le pidamos una mano a Guattari, te va a hacer oso y te vas a ahogar, porque no te va a salvar. Porque no es un texto que está propuesto para salvar nada. Ni siquiera está propuesto como una Biblia. Pero sucede que cuando lo lees, yo no sé tu experiencia en el Anti-Edipo y en 1000 mesetas, cuánto lo habrás navegado, yo todavía no lo puedo dejar.
Y hasta te diría que es arbitrario, lo hago porque me gusta. Me entretiene. Posiblemente quien me conozca de otra época no estaba con Antiedipo, estaba con otras cosas. Sea Lacan, sea Freud, sea Foucault, cuando me enamoré de Foucault. Son momentos. Entonces no quiero transmitir que esto los va a salvar de nada, sino que esto actualiza nuevamente esta problemática que estamos viendo ahora. Pero sin perjuicio de todos los autores que vos mencionás, me interesa sobre todo Guattari a mí. Marco Antonio, para mí, sobre todo el personaje que me atrae es Guattari. ¿Y sabes por qué? Porque estaba confrontado con una clínica. Deleuze, no. Muchos de los que recién mencionaste, no. Algunos sí. Casanovas, por ejemplo, sí, obviamente lo conozco. He leído su producción. Claro que sí. Pero no le veo el estatuto que tiene esta obra de Antiedipo y Mimesetas. La forma en que está armada. A mí me llama mucho la atención cómo han construido eso. Entonces, insistiré en tanto eso tenga en mí un tipo de rebote. Mi ilusión, si querés que te cuente, es cerrar el texto y dejarlo ahí. Pero bueno, todavía no me ha llegado. Sí, todavía no me ha llegado ese momento. Pero quiero dejar claro, no, me parece buena tu puntuación porque por ahí en el exceso mío de transmitir, de cómo vivo pasionalmente la cuestión, no salvan a nadie esta gente. Al contrario, te hunden. Tengan cuidado, tómenlo en dosis. Porque te hunden y te aseguro que te hunden. Bueno, si no hay una intervención. Jesús. Jesús. Sí, ahí está. Ahí está, disculpa Jesús, no te había visto. Y gracias, buenas noches. Buenas noches Jesús, ¿cómo andás? Bien, gracias. Una disculpa antes de mi comentario, una disculpa que no pude estar la vez pasada, una disculpa para Deán y para ustedes, no pude. Procuro siempre estar. Vuelvo a algo que comenté hace 2 semanas, que insisto en que una cosa es hablar de Antiedipo y otra del no Edipo. Y el título del libro que está en cuestión es El Antiedipo, pero tú mencionaste hoy, Eduardo, al mero principio de tu intervención, que este libro es anedípico. Sí. Y a mí me parece que no puede ser anedípico desde el mismo título. Desde el mismo título. Es un libro bien edípico. Bien edípico, pero en una posición antiedípica. No sé, ¿te causa gracia? No, porque me parece muy puntual lo que decís, porque yo estaba diciendo, esto es antiedípico, pero anti es una posición edípica. Claro. Entonces, por eso lo había girado a anedípico, por lo menos en esa propuesta del paradigma. Donde, como ateo. Claro, como ateo. Pero yo pensaba en algún punto, digo, finalmente, este texto es edípico. Sí, totalmente. Desde claro, al estar contra Edipo. Desde el título, Claro, porque los autores te van a decir, porque vos tenés el texto escrito, pero está lleno también de entrevistas que le hacen a Deleuze y Guattari. Hay varias publicadas, un montón, ¿no? Y varias de ellas, Guattari dice, no estamos contra nada, no es antiedípico, no es contra el Edipo, no se trata de eso. Creo que tiene el mismo estatuto que cuando Aluya hablaba del psicanálisis, o el análisis, el espíritu al análisis, sí. Y que un buen día dijo, bueno, es un virus que tiré por ahí y ya. Y lo dejó porque no volvió con eso. Ya pasó, sí. Ya pasó. Hay otra cosa con respecto a lo que acabas de decir tú, respecto a lo que dijo Marco Antonio. A mí no me parece, coincido contigo, que se trate de una cuestión de salvar. En este campo en el que estamos, no se trata de salvar a nadie. Como en el Titanic, salves el que pueda, ¿no? Cada quien salva su práctica como puede. No hay un parámetro para salvar ni una teoría, ni una práctica, ni un ejercicio clínico, ni una doctrina.
No se trata de una posición de salvar, ni de ser el salvaguardas o el salvavidas de nadie, ni siquiera de Freud, ni de Lacan, ni tampoco de Deleuze y Guattari. Se trata de una posición que en todo caso sería, según creo yo, de una especie de sublevación. De una especie de sublevación a preceptos, por ejemplo, a conceptos, a construcciones, que están fatigadas, como dices tú, que están gastadas por su uso, como una moneda que se gasta con el uso, que pasa de mano en mano y se va gastando hasta que se borra la imagen. Claro. Eso me parece muy afortunado de Deleuze y Guattari con su posición respecto a Freud. Y yo creo que va más allá de Freud, es transfreudiana, o sea, que atraviesa Freud, pero que toca a los freudianos con el paradigma del Edipo, precisamente. Claro. Del Edipo como sacralizado, como decíamos hace un par de semanas. ¿Qué tanto esta posición antiedípica podríamos pensar en Deleuze y Guattari respecto a Lacan? Y sabemos que nunca hubo una relación muy directa entre Deleuze y Lacan o entre Lacan y Deleuze, pero sí Guattari, como dices. No solo, a mí me interesa más Guattari, no solo porque estuvo en contacto con Lacan, porque las cosas no se transmiten por ósmosis. Entonces, la presencia de Lacan pudo no haberle transmitido nada, o mucho, pero no por ósmosis, sino por esa sublevación que pudo haber hecho Guattari a ciertas posiciones lacanianas. Sí. Parece que tienen que ver en estos 10 o 12 puntos que tú has tocado, que todas apuntan a una sublevación contra la estructura, por ejemplo. Absolutamente. Contra el primado del simbólico, por ejemplo. Absolutamente. Contra ISR. ¿Sí? En la medida en que la posición primera de Lacan con su ISR, lo digo en ese orden, ISR, me di cuenta, sí. es antifreudiana, porque atenta contra el narcisismo, atenta contra la teoría, se subleva Lacan ahí contra la teoría del narcisismo y de la constitución del yo de Freud. Y después también en la posición de Lacan de SIR, cambio el orden de las letras, contra ese primado que decíamos hace 15 días, esa sacralización de la estructura y del padre y la función paterna y metáfora paterna y el nombre del padre y forclusión del nombre del padre y padre por aquí, padre por allá y padre por todos lados. Ahí tenés otros segmentos duros, cómo se van construyendo. Hay una sacralización del padre y de la figura del padre y del nombre del padre y todo aquello que Lacan trabajó durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con Guattari y con el Lacan de RCI? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la posición de Guattari frente a eso? Por eso yo te preguntaba hace 15 días, ¿en qué época fue que Guattari abandonó a Lacan o dejó a Lacan? ¿Fue hasta la muerte de Lacan? Y si fue en los últimos seminarios, Guattari tuvo que haber escuchado del nudo borromeano, por ejemplo, y de la banda de Moebius, y de los toros engarzados, y la versión del toro, y todas estas topologerías de Lacan. Alguna vez le escuché a Guy Legoffé decir que los contemporáneos se ignoran entre sí. Pero hay que tomarlo con... Se apuñalan entre sí. Que también, pero yo lo escucho con cierta... Claro, lo escucho con cierta sutileza. Se ignoran porque se saben. Están al tanto uno del otro. Están al tanto. Deleuze estaba al tanto de lo que estaba haciendo Lacan. Lacan estaba al tanto de lo que estaba haciendo Deleuze. Y muy posiblemente Guattari jamás abandonó a Lacan, desde el punto de vista de estar en contacto con su producción. ¿Y cuál es la posición? ¿Se sabe algo? Yo lo desconozco y por eso te lo pregunto. Si sabes algo, o Estela, o alguien de los demás, Marco Antonio, en fin, cualquiera de los que están aquí, si se sabe algo más de cuál era la posición de Guattari frente a ese Lacan de RCI. Yo quiero decir la impresión que tengo y después tenemos que ir terminando por la hora, Jesús. Yo tengo la impresión, pero es una impresión mía, tómenlo como algo que se me ocurre a mí, que cuando vos te pones a construir algo, como por ejemplo hizo Guattari, terminás sí sabiendo que está haciendo algo Lacan, pero ya no lo podés contemplar porque estás en tu camino. Entonces yo creo que mucho de la crítica
que hay en Antiedipo, 1000 mesetas, 70, 74, es a un Lacan hacia atrás, no hacia adelante. Sin duda. Yo lo veo de esta manera, porque yo mismo los critico, ¿no? Cuando yo le pongo la pasión que le decía recién a Marco Antonio, mi amigo, hemos tomado vino juntos, y le digo, mirá, que yo pongo esta pasión, pero no es que tengo adscripción a esto que estoy diciendo, porque digo yo esto. No es que porque yo digo esto, soy guattariano o soy deleuziano y echo una bandera, sino que es mi modo de tratarlos, para después dejarlos, como una naranja que le saco todo el jugo que puedo. Pero la crítica que les hago, yo creo que ni Deleuze ni Guattari están al tanto, o han considerado, o si lo sabían, no llegaron a metabolizarlo por sus propias construcciones, del último, o de lo que se deben llamar el último Lacan. Lo que vos estás diciendo, RCI para adelante, Santón. Creo que no llegaron, pero Empezaron la suya. claro, en el fracaso de un desliz es el amor. Yo creo que hay un Lacan muy, muy guattariano. Y me sorprende, por ejemplo, que en el otro sexo, Alush toma, por ejemplo, texto de Guattari. Y me sorprende que en el sexo del amo, que es anterior, habla de la juntura homo y la homologa a la juntura esquizo. Sin embargo, Alush pareciera no tener ningún tipo de lectura de Guattari. Y sin embargo está al tanto. Entonces mi respuesta a Jesús, para concluir hoy, seguimos en 15 días porque está muy apasionante esto, es ambigua. Estaban en otra, pero algo sabrían. Hasta uno podría imaginar una especie de competencia entre ellos, para aprender lo real, para ver quién puede sacar un poquito más. Y bueno, y el fin que la vida pone a las personas, hasta ahí llegan. Pero los desarrollos de Lacan también son apasionantes, de ese Lacan que vos acabas de mencionar. En el orden que lo dijiste, ¿no? ISR, RC, herejía, que a mí me parece, qué sé yo, que es el pan nuestro de cada día, por tomar un término, que comemos de esto, que nos nutrimos de esto, que a veces vaya a tu restaurante, no quiere decir que no me guste también esta comida. Y comulgamos Y la hostia. Comulgamos la hostia del objeto A. Bueno, que está en el centro de RCI. Bueno, fíjate vos. Lo de la hostia es fantástico. Fantástico. Yo le di mi hostia a los míos. Tipo Lacan. En el seminario de la angustia, ¿no? Bueno, 63 creo que era, sí, bueno. Acá estamos 70, pero igual no me quiero quedar atrapado por las fechas, porque son cronologías que a veces empantanan. Porque al hablar de elongar, como me decía Alicia, uno se sale también de las fechas. Porque si no entramos en la cronología, como decir, bueno, lo que va a ocurrir más adelante, Guattari no lo puede saber. ¿Por qué? En el inconsciente sí. ¿Por qué diríamos que no? ¿Cuándo se desarrolla algo? Pero bueno, tenemos que ir terminando, lamentablemente. Me parece apasionante y me parece interesante lo que estás planteando y lo voy a retomar para dentro de 15 días, Jesús. Así que si estás, seguimos con este diálogo, debate. La única condición que yo pongo a hacer esto a esta hora, que estoy cansado, es que haya diálogo. ¿Sí? Que haya diálogo, que no haya polémica, porque cuando hay polémica, a los 5 minutos uno se olvida de qué estaba diciendo y quiere imponer su posición. Y creo que eso no tiene sentido. Bien. Abrazo a todos, buenas noches y... Sí, claro. Sí. Bueno, ahí Patricia dijo algo de la topología, ¿no? En todo caso, Patricia, la próxima, y no sé quién más. Caómosis de Guattari, bastante de topología. Sí, bueno, ahí está. Patricia, agregando algo. Me callo. Caómosis es un texto fabuloso. Uno lee Caómosis y realmente te golpea de una manera impresionante. Pero lo dejaremos para alguna presentación. Bueno, y les recuerdo entonces que la próxima semana está Patricia Garrido. Si estás ahí, no me acuerdo el título, Patricia. Bueno, lo tengo acá a mano. Yo lo tengo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto, decinos. El título es La ineluctable paradoja de lo visual. Perfecto, la ineluctable paradoja de lo visual.
La que sigue, de nuevo esto que alguna vez llamamos cocina, debate. y el 5 de mayo, Marco Antonio, ¿me recordás el título si lo tenés por ahí? Si no, ¿lo recordás? Marco Antonio. No, el micrófono. El micro, no se escucha. Ahí está. No, es a propósito de las fugas del goce y yo, justamente con lo que hemos hablado, cómo no caer en una sacralización de ese concepto. Ahí está, bueno, el 5 de mayo. Fantástico. Bueno, nada, gracias a todos. Bueno, buenas Gracias, noches Son. entonces Hasta el y otro miércoles nos con vemos Patricia. con Patricia en una Chao, semanita. Adrián. Buenas Chao a noches. todos. Hasta la próxima. Gracias, chao, beso. Chao. Chao. Adiós.